Me he mirado como 30 canales de YouTube y un montón de webs que hablan de los 10 libros que te has de leer antes de morir. Y te he recopilado los libros que salen más en estas listas. Y me he llevado muchas sorpresas, tanto buenas como muy decepcionantes. Y al final del vídeo voy a dar como una lista propia de los 10 clásicos que has de leer antes de morir. Te he hecho el trabajo por ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te has leído estos libros o no sabías que eran como tan famosos o tan importantes. Y es verdad que cada booktuber tiene su propia lista, pero en general, de los 10 libros que has de leer, todo el mundo acaba repitiendo, ¿no? Y he visto canales también angloparlantes, para hacerlo como más universal posible. Entonces, tengo mis dificultades con la lista de 10 libros más repetidos entre los booktubers. Me parece que muchos, la mayoría, ponen como... Claro, es muy difícil, ¿no? Decidir o poner los filtros. Entonces me parece que muchas veces los booktubers han dado mucha importancia a un libro que realmente podrías leerte tú, un ser humano del 2023. Porque un libro, o sea, una lista de libros que has de leer antes de morir, tienen que ser libros con un peso enorme en la cultura. Es decir, yo lo planteo como libros que han marcado nuestra historia, nuestro paso por el planeta Tierra como seres humanos, ¿no? Y yo veo en la lista final que os voy a dar y en general la gente no ha citado los grandes clásicos. Y muchas veces decían, no, porque es difícil de leer y no sé qué. Tío, si no te puedes leer el Quijote porque no te da a tu cabeza, pues madura para que te dé la cabeza y puedas tener acceso a eso. A veces nos falta la paciencia, la perseverancia de terminar un libro. Entonces me da la impresión de que estos booktubers pues en general, han elegido libros que les han gustado mucho y que les han marcado. Y hasta como punto principal, ¿no? Los libros que, en mi opinión, tendrían que estar en esta lista son libros que han marcado la civilización. ¿Puede salir ahora una obra incluso mejor? Pues a lo mejor sí, pero tiene que demostrarse con el paso de las generaciones que esa obra es magnífica, grande, que deje pozo en la historia de la literatura. No digo que tengamos que leer solo clásicos, ya he dicho hace 2 vídeos o 3, no me acuerdo, que a veces necesitamos como leer algo más suave, pues perfecto, o sea, está muy bien, pero eso no pongas ese tipo de libros en una lista de 10. No digo por los 10 que van a salir ahora, sino porque he visto otros que digo, este libro que hace en esta lista, o sea... En fin. Y hay otro tema que es, hay libros que han influenciado en la propia literatura. Y los libros del futuro han bebido o se han influenciado también en el contenido, en libros del pasado. Y no solo en el arte literario, también en la pintura. Que un libro sea un motivo de una obra pictórica es muy grande, eso significa muchísimo. Ahora no lo entendemos así, no podemos meternos en la cabeza de los seres humanos de hace 200 o 300 años. Pintar un cuadro de una temática de el dios Marte, lo que sea, si hay algo así, es que ese tema es muy importante para esa sociedad, ¿no? Y si se repite mucho el tema, es que es importantísimo, es clave para entender la cultura. Y durante siglos se estuvo pintando narraciones de la Biblia. Y nadie ha hablado de la Biblia en estos vídeos, nadie. Cuando estudié filología clásica en Barcelona, había en clase un positivista, ¿vale? Había estudiado la carrera de filosofía y era pues de Comte y positivista total, o sea, totalmente antirreligioso, ¿vale? Bueno, pues me dijo que él se había leído el Antiguo Testamento mientras estudiaba la carrera de filosofía, porque me dijo, literalmente es un texto que si no lo leo, no voy a entender la filosofía occidental y las costumbres de Occidente. Me quedé en plan, buah, yo soy cristiano y no me he leído toda la Biblia, ¿sabes? Y me quedé un poco loco porque dije, pues es verdad. Y una profesora que me dio clase de Historia de la Literatura Universal en la carrera, la dijo, hicimos clases sobre la Biblia. ¿Y por qué? Porque es un texto que es fundamental, literalmente la palabra, fundamental en la cultura, ¿no? Y nadie, ningún booktuber, ninguna lista de ninguna web ha citado la Biblia, cuando es el libro que más representaciones en la pintura y en la escultura y que existe. Es clave, de verdad. Más allá de temas religiosos, O sea, es un tema de entender la cultura en la que vivimos. Por supuesto, la literatura grecorromana también ha de estar en esta lista. No está en ninguna, la lista final no está en ninguna obra clásica. Y es absolutamente fundamental también algunas de las obras de Grecia. Pero bueno, ya hablaré de mis opiniones. ¿Sabes qué? Hay como una tendencia a veces de decir esto, lo que he dicho antes, que los clásicos son clásicos por convención y que en realidad no existen los clásicos. Y yo creo que es un poco ingenuo este modo de pensar y que reside un poco en algo parecido a la expresión o a la afirmación que sobre gustos no hay nada escrito y para gustos colores y cosas así. Efectivamente, cada uno puede tener los gustos que quiera, opinar sobre las cosas opinables con total libertad. Pero en el tema del arte y de la belleza hay cierto punto objetivo. ¿Por qué? Porque no todos los gustos son objetivamente válidos, ¿vale? Hay algunos que tienen más validez que otros. Un niño de 1 año puede coger una flauta y soplar, ¿vale? Y a lo mejor
por casualidad hace un sol. Pone los 3 dedos aquí y hace un sol. Entonces mi pregunta es, ¿qué es más bello? Si el sol de este niño de 1 año con la flauta o la apertura de las bodas de Fígaro de Mozart. Pues mira, me podrías decir, para la madre del niño le parecerá muchísimo más bello ese sol del niño que las bodas de Fígaro. Y esto es un problema, porque tiene que ver con lo que hablé en el vídeo de, creo que de 1984, de la metafísica, el problema del vacío de la metafísica. Mirad, objetivamente es más bello las bodas de Fígaro. Cuando sonó por primera vez en el planeta Tierra, representado en directo, en una ópera, las bodas de Fígaro, en la apertura, los primeros seres humanos que escucharon esa obra musical se levantaron de las sillas mientras tocaban porque era sublime. Se levantaron de la silla porque les llevaba el corazón a eso, a levantarse y aplaudir. O sea, les había entusiasmado, en griego entusiasmos significa que el Dios se te ha metido dentro y te ha dominado. Los hombres, cuando escucharon por primera vez la apertura de las bodas de Fígaro, es que pues, se levantaban. A la madre le ha emocionado muchísimo la flauta de su hijo porque tiene 1 año, pero no podemos juzgar una obra de arte, sobre todo por el efecto en nuestras emociones. Pues de algún modo pasa igual con los libros. Entonces, los 10 libros que los booktubers más repiten, y listas también en internet, tanto españoles como ingleses, son los siguientes. 1984 de George Orwell, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, Orgullo y prejuicio de Jane Austen, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, Crimen y castigo de Dostoyevsky, Don Quijote de la Mancha, gracias a Dios, de Miguel de Cervantes, Cumbres borrascosas de Charlotte Brontë, El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald y La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Mira, yo estoy de acuerdo con muchos de estos libros, pero algunos los quitaría. Todos son unos librazos y la mayoría de ellos me los he leído y me encantan. Por ejemplo, yo quitaría 1984 y El Principito. ¿Por qué? Porque son buenísimos libros. Son a lo mejor top 50 si quieres. Pero en mi opinión no son unos libros que tengan que leer 100% antes de morir. Claro, son libros facilitos de leer con mucho fondo y que ayudan mucho. Es que son librazos, que no digo que no sean malos, sino que no los pondría en lista de 10 libros. Y luego hay 3 libros que no me he leído, que no puedo juzgar por tanto, pero me los quiero leer porque aunque no sean a lo mejor susceptibles de estar en esta lista, parece ser que son excelentes libros, que son buenísimos, que son El Gran Gatsby, Matar a un ruiseñor y el otro, La sombra del viento. Bueno, pues sí. Y entonces me ha causado mucha decepción que no esté, como he dicho, la Biblia. Me parece un error grave. La Odisea, la épica del hogar y la Ilíada. Mira, estos 3 libros han marcado la civilización en la que nosotros nos fundamentamos. ¿Cómo funciona la familia? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funciona la sociedad en guerra? Todo eso viene marcado por esta Odisea y esta Ilíada. Estaban las leyes primeras de la civilización. Y que no esté... Me parece increíble que no esté en esta lista de 10 libros. Fijaos que no lo digo porque sea un friki de Grecia y Roma y tal, o de Grecia en particular, porque a mí, en mi opinión, me gusta más la Eneida. Mira, no he leído nada más bonito en toda mi vida, nada más sublime, grande, profundo, bellísimo, nada más bonito que leer la Eneida en latín. No he leído nada más grande que eso, pero no la pongo en la lista porque no es la clave de entender Roma. Es muy importante, sí, pero no es lo más importante. Es más importante la Odisea y la Ilíada, que me gustan menos. Fijaos, me gustan menos y las pongo. ¿Por qué? Porque pienso en lo que significan para la humanidad, ¿sabes? Tenéis que leeros la Eneida, por cierto. Entonces, yo añadiría antes una tragedia de Grecia, antes que Shakespeare, por ejemplo. Luego yo añadiría la Apología de Sócrates, de Platón. Crimen y castigo me parece bien. Orgullo y prejuicio también. Yo hubiera añadido la Divina Comedia de Alighieri, de Dante. La he visto bastante, pero no está en el top 10, no es la más repetida. A lo mejor 100 años de soledad podría ponerla también. Obviamente Don Quijote. Y luego yo añadiría Moby Dick, porque es el mito fundacional de los Estados Unidos. Y creo que es un texto que habría que, para entender la sociedad americana, con la que se construye, ¿no?, el mito americano. Pues bueno, en fin, es muy difícil hacer un top 10, está claro. Pero bueno, yo los que no movería segurísimo serían la Ilíada, la Odisea, la Biblia y luego ya... es que no sé. Esto seguro que no lo movería.
y lo otro pues podríamos discutir. Bueno, hasta aquí la lista. Soy consciente de que habría algunos otros que podría añadirse a esta lista. Podéis dejarlo en los comentarios si estáis de acuerdo con la lista de los booktubers y con la lista que doy yo. Espero que os hayáis leído todos los libros de estos booktubers. Yo no me los he leído todos. Voy a leerme seguro El Gran Gatsby y El Matar a un Ruiseñor. La sombra del viento, no lo sé. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que estéis pasando muy buenos días de Navidad descansando, leyendo libros, haciendo deporte y durmiendo más. Y nada, que estéis muy contentos, aunque las cosas no os vayan bien. Recordad, las dos cosas son compatibles. Y nada, que estéis muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.